Ser de representante de AMJA, esto lo hago desde el año 2016 y el año pasado, hasta el año pasado formé parte de la comisión. Este año cambiaron las autoridades y no estoy en la comisión. Era la primera vez que una jueza, digamos, de la Patagonia formara parte de la comisión, así que fue un punto muy importante para nosotros. Traccionamos mucho en función de esto, que el Superior Tribunal se conformara con mujeres. Nosotras, desde la Asociación de Mujeres Juezas, implementamos la campaña Más Mujeres, Más Justicia a nivel nacional. Hay muchas provincias donde no había llegado nunca una mujer, como pasó en Chubut, y bueno, por suerte logramos que, por ejemplo, formara parte del Superior Tribunal la doctora Banfi y la doctora Busto. Nuestra pelea era por más, pero bueno, al menos llegaron dos. Lo primero que hicimos fue asociar a las juezas para que formaran parte de la asociación. La asociación nuclea mujeres juezas de toda la Argentina y también nosotros formamos parte de la internacional. Y la idea, digamos, es promocionar todos los derechos que tienen que ver con las mujeres dentro y fuera del Poder Judicial y capacitar, sensibilizar, formar, no solamente con perspectiva en género, digamos, sino también en derechos humanos en general. Ahí tenemos que pensar en las vulnerabilidades en todos sentidos, los niños, las mujeres rurales, los adultos mayores, todas esas son colectivos vulnerables que necesitan ser reforzados sus derechos. Si bien tenemos muchas convenciones internacionales firmadas por Argentina que tienen que ver no solamente con el derecho del niño, el derecho de los adultos, las mujeres aborígenes, como te decía, o por ejemplo la OIT, que tiene que ver con mujeres rurales trabajadoras. También tenemos las convenciones importantes que tienen que ver con el derecho de las mujeres, como es la Convención de Belén do Pará y la CEDAW a nivel internacional, que fueron receptadas por Argentina y, si bien formaban parte del plexo normativo, era difícil que esto se pusiera en marcha. Lo que sí ha sido muy bueno es que se obligó de alguna manera a la formación, a la capacitación y a estudiar sobre esto en todos los estamentos del poder, ¿no? Y estamos hablando de todos los poderes, ejecutivo, el judicial y el legislativo. En la provincia de Chubut lo bueno ha sido que cuando el Poder Judicial lo tomó, esta formación la hizo desde los ministros hacia las bases, digamos, ¿no? O sea, todos se tuvieron que formar en género, capacitar en género, hacer cursos especiales que la Oficina de la Mujer de la Corte estableció, y esto de a poco va a ir dando sus frutos, digamos, ¿no? Esto obviamente que no es automático, no es que aprobás el curso y mañana estás legislando o aplicando la justicia con perspectiva de género. Lamentablemente esto lleva todo un ciclo, ¿no? Pero yo siempre pienso en positivo y creo que estamos en un buen camino hacia eso y bueno, todo suma, así que yo estoy feliz de todo lo que se ha venido haciendo. Usted dijo una frase, más mujeres, más justicia. ¿Cómo determinaría la situación de Argentina con respecto a otros países en este ámbito? Mira, cuando la internacional hace reuniones cada 2 años, bianuales se llama, internacional, donde nos juntamos todos los países, las juezas de todos los países y discutimos sobre algunas cuestiones que algunas nos atraviesan de la misma manera y otras no. Por ejemplo, no sé, te diría, las juezas de Afganistán la están pasando muy mal a la comparación nuestra, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, en América, tenemos algunas situaciones mucho mejores que en otros estados. Por supuesto que falta para hacer un montón, pero Argentina ha ido de a poco avanzando en ese sentido. Se han hecho carne todos los poderes judiciales de esto que te digo, de la capacitación, desde la creación de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género en la Corte y con la integración, ¿sabes?, de Carmen Argebay y después Hayton de Nolasco. Esto bajó y todas las provincias han puesto una oficina de la mujer y una oficina de violencia de género dependiente de los poderes judiciales. Esto también baja hacia, obviamente, todos los estamentos del Poder Judicial. Así que, por supuesto que falta para hacer, como siempre te digo, pero vamos bien en Argentina. En lo personal, usted como jueza, ¿qué es lo que significa fallar con perspectiva de género? Mira, la perspectiva de género en realidad es una manera de ver la vida de otra forma. Hay una frase muy conocida, que seguramente vos la conocés, que es esto de ponerse las gafas violetas y uno empieza a ver las cosas de otro lugar, ¿no? Tiene que ver con una manera de estar alerta a las vulnerabilidades, a los estereotipos y a los sesgos que se dan en las situaciones que llegan a nosotros como jueces. Entonces, nos llega una situación, un conflicto particular,
cualquiera sea, y uno tiene que ver ahí si hay algún estereotipo, si hay algún prejuicio, si hay algún derecho vulnerado y tratar de darle la mejor respuesta. Por eso me gusta hablar más de perspectiva en derechos humanos, porque a veces la mejor respuesta es el interés superior del niño, a veces la mejor respuesta es de alguna manera empoderar a esa mujer, y en este caso, cuando te digo empoderar, no solamente hablo desde derecho penal, ¿no? Que nosotros vemos situaciones muy puntuales que tienen que ver con delitos, donde las mujeres obviamente si llegó a esa instancia ya pasó por otras muchos más graves y que fueron pasando, ¿no? Que otros estamentos no pudieron ayudarla. Entonces llega el momento peor, que es esperar que la justicia penal la escuche. Y mucho peor, o la mayor gravedad, es cuando llegamos a un homicidio, un femicidio o un femicidio transversal. Eso sería lo peor. Pero llegamos ahí, y cuando muchas veces nos pasa, por ejemplo, vemos lesiones graves o tentativas de femicidio, vemos que esta mujer no pasó este hecho solo, viene de una seguidilla de un montón de situaciones que le venían pasando, donde no ha tenido respuesta, no ha tenido acompañamiento, no ha podido salir de donde estaba, y no le permitió quizás buscar herramientas, o cuando las buscó no fue escuchada, que también puede pasar. A su criterio, ¿qué es lo que estaría haciendo falta en forma inmediata? ¿Qué es lo que se debería incorporar y tener en cuenta y que no se está contemplando actualmente? Creo que legislación hay demasiada, porque si vos te pones a pensar, tenemos derechos de las víctimas, esto lo tenemos a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros también tenemos leyes de violencia familiar específica, leyes de violencia contra la mujer, y también lo tenemos en el ámbito de la provincia de Chubut. Es decir, las herramientas están. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a usarlas más seguido, y que tiene que ver mucho con la formación, ¿sí? Con esto de no tenemos que ver, por ejemplo, nosotros nos llega un delito, no es unas lesiones y solamente, o una desobediencia y solamente. ¿Qué hay en ese contexto? ¿Qué pasó ahí? Cuando estamos hablando, obviamente, de un conflicto entre hombre y una mujer, ¿no? De qué pasó ahí, qué otras cosas tienen que ver, qué otros derechos están cruzados. Entonces, quizás ir a buscar esas otras herramientas legislativas que las tenemos, ¿no? Tenemos convenciones, como te decía, tenemos un abanico de tratados internacionales que nos obligan a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el Estado es responsable ante el incumplimiento de esos tratados internacionales. ¿Y quién es mejores que los jueces y juezas de poder velar que se cumplan con esos tratados internacionales? Entonces, creo que las herramientas están, hay que buscarlas. Un hecho como el de las últimas horas o un femicidio, ¿qué es lo que usted recomienda para no llegar a ese punto, digamos? Yo creo que para evitarlo debemos empezar desde la educación, de niños y niñas, ¿no? Pensar en esta situación de igualdad desde ahí, para que podamos ir viendo un cambio generacional en esto. Evitar un femicidio únicamente es con la educación, y saber que todos tenemos los mismos derechos, y poder aprender a respetar al otro, escuchar al otro, porque muchas veces cuando uno ve, como te digo, lo peor de la violencia es el femicidio. Pero antes de esto hubo faltas de respeto, hubo desde por ahí, cuando muchas veces hablan de los noviazgos violentos, se empiezan las relaciones con celopatías, con cuestiones que tienen que ver que uno no sabe hasta dónde tiene su lugar y cuál es el lugar del otro. Entonces, esto es educación. Si desde la casa, desde la escuela, desde cada uno de los estamentos de la escuela, ¿no? Estamos hablando desde jardín infante, enseñarle a los niños que niñas y niños son iguales, que pueden jugar igual, que pueden jugar al fútbol lo mismo, que los mismos derechos tienen las nenas de los nenes, y desde ahí para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que la educación... Las disidencias también, ¿no? Las disidencias ni hablar, eso... Pero vos fíjate que si vos hablas con niños chiquititos, estas diferencias no las hacen. Cuando las empiezan a hacer es porque en la casa algo les hizo llamar la atención sobre esto. Porque si no, para un niño, otro niño es otro niño. Y nada más. Pero bueno, esa familia, para educar a ese niño, también se tiene que educar. Es todo como una rueda, ¿no? Que tiene que llevar. Y yo creo que lo vamos a lograr en unos cuantos años más, pero de a poco lo vamos logrando. Vos cuando hablás con niños... adolescentes, ya están pensando las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que vamos en camino. No va a ser fácil y no va a ser inmediato, pero vamos en camino.